En pecado yo vivía, en tinieblas y en error, mas la mano de mi Cristo me tocó y salvo yo soy. Me ha tocado, sí me ha tocado, y ahora sé que el Salvador sana, salva y viene por mí. Me ha tocado Cristo el Señor. En pecado yo vivía, en tinieblas y el error, mas la mano de mi Cristo me tocó y salvo yo soy. Me ha tocado, sí me ha tocado, y ahora sé que el Salvador sana, salva y viene por mí. Me ha tocado Cristo el Señor. Que Dios bendiga sus vidas. Les saludamos en el glorioso y hermoso nombre de el Señor Jesucristo. Y hemos estado hablando del tema el pecado, donde inicia en el cielo, cuando un ser angelical del orden de los querubines se rebela contra Dios, según nos lo marca la palabra de Dios, ahí en el libro de Ezequiel, capítulo 28, no confirman Isaías capítulo 14, donde vemos a un ser angelical rebelándose en contra de Dios, y en la tierra lo vemos en el huerto de Edén, en el hombre que Dios creó a su imagen y a su semejanza. Vemos el hombre pecando. Hemos dicho que el pecado es errar el blanco, según nos da la idea. El Antiguo Testamento usa hablar del pecado en el Antiguo Testamento es errar el blanco, que expresa la misma idea en el Nuevo Testamento, cuando el hombre yerra, cuando el hombre falla. También el Nuevo Testamento nos habla del pecado como una deuda porque el hombre está comprometido a guardar los mandamientos de Dios. Dios ha dado estatutos, mandamientos, para que a través de ellos se rigiera el hombre y así pudiera gozar de la comunión con Dios y de la paz que se produce en el corazón del hombre de estar amistado
y en una comunión hermosa con Dios. Pero cuando el hombre peca y falla, entonces le debe a Dios porque no guarda los mandamientos. Por eso la Biblia expresa el pecado como una deuda, lo presenta como una deuda. Según el Evangelio de Mateo, en el capítulo 6, nos da la idea de que el pecado es una deuda. El hombre es deudor para con Dios, pues Dios le dio mandamientos y el hombre no los ha guardado. Por tanto, el hombre le debe a Dios. Y esto, todo pecado cometido equivale a una deuda contraída. Incapaz el hombre de pagarla por sí mismo. Su única esperanza es el perdón y la remisión de esa deuda a través de la sangre de Cristo Jesús. Mateo capítulo 6, verso 12. Por eso el Señor hablaba así y oraba de esta manera: perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Mire, aquí equivale a decir perdona nuestros pecados, pero el Señor, Él oraba y decía cuando oren. En esta ocasión en que enseña a sus discípulos a orar, les dice: y ustedes cuando oren digan, y perdonan nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. El pecado es visto como una deuda que el hombre contrae para con Dios, pues no cumple los mandamientos que Dios le ha dado. El pecado también es visto no como solamente como errar al blanco, como una deuda. También el pecado es visto con la palabra desenfreno. Es un desenfreno, pues el pecado es transgresión de la ley, según Primera de Juan 3:4. Dice que es infracción a la ley de Dios, es transgresión a la ley de Dios. El pecador es un rebelde e idólatra, pues aquel que deliberadamente quebranta un mandamiento escoge su propia voluntad antes que la de Dios. Por eso se llama desenfreno. El hombre escoge lo que él quiere hacer. El hombre transgrede la ley de Dios y se convierte en un rebelde e idólatra. Y con conocimiento quebranta los mandamientos de Dios. Y peor aún, se convierte en ley para sí mismo. Yo me rijo, yo creo, esto es lo que yo creo que se debe de hacer, y se vuelve rebelde y no obedece a los mandamientos de Dios y establece sus propias leyes. Se hace en sí mismo, se hace el hombre a sí mismo un Dios, se convierte en un Dios para sí mismo, donde quiere establecer sus propias reglas, donde quiere establecer sus propias leyes. El pecado comenzó en el corazón de un ángel enaltecido que se dijo, al igual que el hombre desenfrenado y rebelde, se dijo a sí mismo: subiré a lo alto, en oposición a lo que Dios había establecido, en oposición a Dios, queriendo hacer su propia voluntad, según Isaías 14, 13 y 14, cuando dijo: subiré a lo alto, y quiso hacer un trono semejante al de Dios, y quiso que también se le adorara y se le exaltara.
queriendo establecer sus propias leyes, transgrediendo la ley de Dios, se volvió en un ser desenfrenado. Ese mismo carácter se mirará pronto en un personaje que aparecerá en la tierra llamado el hombre de pecado, el hijo de perdición o el anticristo, que su carácter será un carácter desenfrenado, porque se enaltecerá a sí mismo y pedirá adoración, querrá ser adorado, según Segunda de Tesalonicenses 2:4, donde nos habla de ese ser desenfrenado que aparecerá haciendo un lado la ley divina y demandando para sí adoración. No querrá que a nadie se le adore. Dice Segunda de Tesalonicenses 2:4, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Ese carácter desenfrenado y rebelde se mirará en el anticristo. Y todo aquel que comete pecado también es un desenfrenado, que quiere establecer sus propias leyes. El pecado, si pudiera, destronaría a Dios. Oiga bien lo que puede hacer el pecado. Si pudiera, el pecado destronaría al mismo Dios. Pues alguien dijo, tal vez si pudiera el pecado lo asesinaría al mismo Dios. Sobre la cruz del Hijo de Dios, alguien dijo, podría escribirse las siguientes palabras: el pecado lo hizo. El pecado lo hizo. Porque el pecado es un desenfreno. Cuando el hombre peca, se vuelve en un desenfrenado. El pecado también es desobediencia. Y desobediencia literalmente quiere decir oír impropiamente. Eso quiere decir desobediencia. Escuchar mal. Oír impropiamente. Eso quiere decir literalmente desobediencia. Escuchar con falta de atención. Hebreos 2:2 por eso nos exhorta en el libro de Hebreos, capítulo 2, verso 2, nos dice, porque si la palabra dicha por medio de ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justo pago, justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron. Desobediencia es oír impropiamente, no atender realmente al llamado de Dios, hacer sordo el oído. Eso es pecado también, es desobediencia. Hacer como que no entendimos o hacer caso omiso. Por eso Dios sigue hablando. Hoy a través de su palabra, hoy Dios sigue hablando al corazón del hombre, pero el hombre en su pecado cierra el oído para no escuchar la voz de Dios. Por eso en Lucas capítulo 8, en su verso 18, Jesús habló y dijo lo siguiente referente al pecado. Lucas 8, 18. Jesús habló y dijo lo siguiente:
Mirad pues cómo oís, porque a todo el que tiene se le dará, y a todo el que no tiene, aún lo que piensa tener se le quitará. La exhortación de Jesús fue: mirad pues cómo oís. Nuestro oído se agudiza a la voz de Dios a través de una vida de consagración. Cuando el hombre decide consagrarse, apartarse del pecado, el oído se agudiza y la voz de Dios la podemos escuchar con mayor claridad. Por eso la exhortación de Jesús fue: mirad cómo oís. El pecado es desobediencia. Al pecado también se le conoce como transgresión, que literalmente transgresión quiere decir excederse de los límites. Excederse de los límites. Pues Dios nos ha dado una libertad gloriosa. Ha roto las cadenas del pecado y nos ha hecho libres. Pero en esa libertad, en esos límites que Dios ha establecido, cuando el hombre pasa los límites y se excede, se convierte en un transgresor. Romanos capítulo 4, en su verso 15, presenta al hombre como un transgresor y dice de la siguiente manera: pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Donde hay ley y el hombre traspasa los límites, donde hay mandamientos, estatutos y decretos, y el hombre traspasa los límites, se vuelve en un transgresor. Hoy muchos la libertad la han vuelto en un libertinaje. Los límites de santidad establecidos por Dios, el hombre los sobrepasa los límites y se vuelve en un libertino. Hoy vemos muchos abusando de la gracia de Dios, pecando desenfrenadamente y justificándose en la gracia de Dios. No, la gracia de Dios se amplió. La gracia de Dios se multiplicó. Hoy estamos en un periodo de hipergracia, supergracia, según ellos. Y pecan desenfrenadamente, transgreden, traspasan los límites que Dios ha establecido. Por eso el pecado se presenta como una transgresión. Los mandamientos de Dios son cercos y setos, cercos que Dios pone, por así decirlo, para el hombre, y que impiden que el hombre penetre a los terrenos peligrosos. Otra manera en que la Biblia mira el pecado es como caída. Caída o falta. Caer junto al camino. En Efesios capítulo 1, verso 7, oímos a personas que dicen: es que ese ya cayó. Ya cayó. Y es que el pecado se mira como una caída. Dios nos pone en un lugar especial cuando somos perdonados, justificados, regenerados. Pero cuando el hombre peca y vuelve a una vida de pecado, la Biblia lo presenta como una caída. Porque pecar es caer, es bajar de un nivel santo de justicia, es caer de un nivel de espiritualidad. Por eso lo presenta al pecado como una caída. El hombre se degrada,
el hombre se rebaja, el hombre cae de un estado de gracia a un estado de inmundicia. Efesios 1:7 dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. El pecado también es visto como una derrota. El significado literal de la palabra falta. Al rechazar a Cristo, la nación judía sufrió una derrota y un equívoco en el propósito de Dios. Por eso el pecado se mira como una derrota. El hombre que vive y está en un estado de pecado espiritualmente es un derrotado. Le ha derrotado el maligno, derrotado por el maligno, derrotado por su carne, derrotado por el mundo. Y camina en una vida de derrota. Los que están en Cristo, los que han sido perdonados, justificados, regenerados, adoptados y santificados, podemos ver que son victoriosos, tienen victoria sobre el mundo, tienen victoria sobre su carne, son victoriosos. En el libro de Romanos 11:12 presenta el pecado como una derrota. 11:12. Y si su transgresión es las riquezas del mundo, y su defección las riquezas de los gentiles, ¿cuánto más será su plena restauración? Hablando de Israel, de su derrota, de no haber conocido al Mesías. Vemos ahorita un Israel batallando, peleando, sufriendo. ¿Por qué? Porque no quisieron aceptar al Cristo, al Salvador. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Por eso el pecado es visto como una derrota. El pecado es visto como una impiedad. ¿Qué significa? Impiedad significa sin adoración o sin reverencia. Según Romanos 1:18, vemos a un hombre irreverente. Eso es un impío, alguien que no tiene reverencia, alguien que no adora a Dios, que no le nace adorar a Dios, que presta poca atención a lo sagrado, a lo santo. Esa es una persona impía, la que vive para sí y no quiere adorar a Dios, y a las cosas santas las menosprecia y las pisotea. A ese se le llama impío. Así le llama la Biblia, un impío, alguien que no quiere adorar a Dios, alguien que lo sagrado, como la palabra, como la adoración, como el obedecer a Dios, no le importa, pisotea los mandamientos de Dios, se mofa y su lengua la inflama, se hincha su lengua de pecado y lanza blasfemias contra el mismo cielo y contra el mismo Dios. Así son los impíos. No les importa adorar. No les interesa adorar a Dios. Pero usted y yo adorémosle y glorifiquémosle. El pecado es visto como un error también. Así que como el Nuevo Testamento presenta el pecado como errar al blanco, si hacemos un recuento de lo que hemos visto sería errar al blanco. Lo presenta como una deuda, lo presenta como un desenfreno, lo presenta como desobediencia, oír impropiamente, desenfreno, traspasar los límites que Dios ha puesto, como transgresión, como caída, como derrota, como impiedad y como error. Así presenta la Biblia lo que es el pecado. ¿Y cuál es el remedio del pecado? La sangre de Cristo Jesús, que nos limpia de todo pecado.
Hoy oremos a Dios